Muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos disfrutando un maravilloso día y espero que usted también, declaro que usted también está disfrutando un día hermoso. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida, con una mente de reino. En este día les saludamos. Un fuerte abrazo para mis estudiantes donde se encuentren. Muy contento y muy feliz de que pertenezcas a esta comunidad y que estés estudiando conmigo. Me honras. A los que se ven y a los que no se ven, pero que están ahí. En este día traemos una palabra maravillosa, como todas, pero bien conflictiva. Hoy vamos a aprender. Yo sé que este tema tú lo has escuchado muchas veces, pero vamos a aprender algo más hoy. Como dice el instructor de Carúpano, Venezuela, el amado José Ernesto y su esposa Gaudí. Un abrazo. Añadiendo enseñanza cada día más, añadiendo conocimiento. Bien, el tema que vamos a traer hoy, yo le he puesto por título El carro y los caballos de fuego. La historia de la redención alcanzó su cenit con la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Recuerda, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Recuerda siempre, para poder entender, ubicarte en el tiempo y en el espacio y a la audiencia a quien se le está hablando. Ubicarte en el contexto del texto, contexto cultural, histórico, arqueológico, científico y hasta astronómico. Porque es la única manera de que podamos entender la palabra del Señor. Entonces, como les decía, la historia de la redención alcanzó su cenit con la transición del antiguo pacto o viejo pacto al nuevo pacto. Un evento que transformó la realidad espiritual de la humanidad para siempre. Este análisis explora la figura de Elías. En esta enseñanza, en este estudio, vamos a explorar, vamos a analizar la figura del profeta de fuego, el profeta Elías, y sus carros de fuego. Elías no tenía Lamborghinis, tenía carros de fuego. Y lo vamos a ver desde una perspectiva del consumado es, enfocándonos en la consumación de las promesas. La figura del profeta Elías es una tipología del reino y representa un pilar fundamental en la transición de las dispensaciones bíblicas, prefigurando la gloria venidera que Cristo manifestaría plenamente. Al observar su partida,
entendemos que el poder de Dios se manifiesta en momentos críticos para validar su soberanía absoluta sobre los reinos terrenales. Y es precisamente en este contexto donde la Escritura declara en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 11, abre tu Biblia, saca tu Biblia, un cuaderno, apunta, y si no, agarra este video y escúchalo varias veces para que lo logres captar. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y verso 11, dice: y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria a Dios. Demostrando esto, que la presencia divina no está limitada por las leyes físicas del mundo natural. Este evento no fue un simple milagro aislado, sino un testimonio visual de la autoridad espiritual que más tarde se otorgaría a los santos. A la luz de lo anterior, la elevación de Elías sirve como un eco profético de la victoria final que Cristo obtendría sobre la muerte y el pecado. Estas manifestaciones gloriosas señalaban el fin del régimen de la ley y el inicio de la gracia. La visión de los carros de fuego simbolizan la protección angelical que rodeaba a los redimidos en el primer siglo, tal como se confirma cuando leemos el Salmo 68 y el verso 17, que dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares y de millares. ¿Quién dijo que Dios no tiene carro? Sin embargo, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre cuando vino a esta tierra y se montó en un borriquito, en un burrito sabanero. ¿Ah? Teniendo en el parqueo millares de millares o veintena de millares de carros. Y no cualquier carros de fuego. Oh, Señor, no. Esto es demasiado. Continuamos. El Señor está entre ellos como en el Sinaí, así en su santuario. Lo cual reafirma que el templo verdadero es ahora el cuerpo de Cristo, la Jerusalén celestial, la iglesia. Al profundizar en el contexto original, comprendemos que el ascenso de Elías preparó el camino para el cumplimiento de las profecías mesiánicas definitivas. La transferencia del manto de Elías a Eliseo, ahí en el segundo de Reyes, capítulo 2 y en el verso 13, constituye un tipo o una sombra de la impartición del Espíritu Santo que la iglesia recibió tras la ascensión de Cristo
En Juan 16:7, Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les enviaré al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice que estando Pedro predicando, de pronto vino como un viento recio, lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tremendo. Este acto de sucesión no fue meramente simbólico, sino una transferencia de autoridad legal dentro de la economía divina para sostener el testimonio del pacto. ¿Te das cuenta? La caída del manto de Elías cuando fue ascendido en el carro de fuego simboliza a la caída del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La transferencia de poder para Eliseo, como la transferencia de poder para los apóstoles. Recuerda que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo sé que cuando, en el caso mío, cuando íbamos a la escuela dominical, nos ponían a dibujar a Elías y los carros de fuego, y nos contaban historias. Y recuerdo, y cuando estábamos en la congregación, nos traían temas y mensajes de estos, y estos mensajes se predican así. Pero tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque no es sencillamente carros de fuego y que Elías se fue. No, 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 no. Todo esto esto es simbólico. Todo esto son sombras de algo que iba a suceder en el futuro. Entonces, la urgencia de Eliseo por recibir una doble porción del Espíritu refleja el hambre de la humanidad por la plenitud espiritual que solo se encuentra en el reino consumado. ¿Qué era la conversación que traía Eliseo con Elías? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y verso 9, dice la palabra del Señor: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Te das cuenta? Marcando el inicio de una nueva etapa de milagros y de revelación. En este sentido, la doble porción que Eliseo solicitó representa la abundancia de vida que Cristo prometió a sus seguidores en el nuevo orden espiritual que hoy disfrutamos en el reino. Yo he venido para que tengan vida, pero no solamente vida, vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Es el propósito, es el objetivo, es lo que Dios estableció desde antes para ti y para mí. El pueblo de Dios en este mundo, en esta tierra, no tiene que vivir solo quejándose y fracasado y que qué problema y que no hay y que no tengo y que no. El propósito de Dios es
como dijo Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Te das cuenta? Así como prospera tu alma. O sea, el plan de Dios en el reino, usted no encuentra calamidad, usted no encuentra miseria, usted no encuentra ruina, queja, muerte, enfermedad. Usted lo que encuentra es salud, gozo, amor, paz, abundancia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos por medio de la palabra, exponernos a la palabra, para que la palabra nos alumbre el entendimiento y podamos comenzar a ver y a captar el reino de Dios. Muchas personas cuando se les habla del reino no saben, no entienden y hasta se asustan porque estos son temas que no se tocan, que no se predican, que no se enseñan, que no se hablan. Al pueblo de Dios se le habla del infierno, del diablo, de los demonios, pero no le hablan del reino, de lo que es la realidad para nosotros, donde estamos viviendo hoy. Ahora, esta plenitud, el reino de Dios, no es una esperanza. ¿Te das cuenta? No es algo que estamos esperando. Es algo que ya está aquí y ahora. Póngame atención, amado. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el reino. Tenemos que descubrir el reino para poder disfrutar el reino. Porque el reino está aquí y ahora. Y nosotros no lo estamos esperando, porque ya llegó. Por eso es que nosotros tenemos que instruir a las personas, a la humanidad, al pueblo de Dios, instruir la mente para que ellos salgan de la espera. Porque por por años, los han mantenido en la espera, en la esperanza. Y Proverbios dice que la esperanza es tormento del corazón. Una persona que vive en esperanza vive atormentada. Y lamentablemente los creyentes, si se quiere a nivel mundial, los han ubicado en la esperanza. Algún día, puede ser, tal vez, a lo mejor, pero prepárate. Y tiene 50 años preparándose angustiado y ahí seguirá. Y se muere y se va angustiado. Es del Señor, pero se va angustiado. No disfrutó el reino porque los han parado, los han ubicado a través de tantos mensajes en las congregaciones. En Hebreos capítulo 11 y verso 1. Los han ubicado en una fe de esperanza. Y todo es para adelante.
El reino es por allá. Cristo algún día viene. Prepárate. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Diga conmigo, espera. ¿Te das cuenta? Esa fe de esperanza es la que te mantiene frustrado, fastidiado. Eso es lo que mantiene a la iglesia, a los creyentes, los mantiene angustiados, porque no hay cosa más terrible que vivir esperando. Dios mío, Dios mío. Yo no sé en su país, pero en el país mío hay un dicho que dice que el que espera se desespera. ¿Te das cuenta? Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo estoy esperando. Y usted habla con un bendecido, habla con un hermano, habla con un Dios, con un rey, y usted le dice, amado, dígame una cosa, y usted es salvo. Bueno, y hay que esperar a que Cristo venga a ver si cuando se levantan todos me levanto yo. Solo imagínate. Amado, dígame una cosa, y usted qué con esto y con lo otro. Ah, sí, yo estoy esperando. Algún día el Señor, sí, sí, sí. Yo sé que algún día, yo sé que algún día. ¿Se da cuenta usted? Yo sé. ¿Por qué? Porque ellos viven esperando. ¿Y usted cree que usted algún día usted va a entrar al reino? Bueno, ya eso solo Dios lo sabe. Puede ser. Yo tengo la fe. Puede ser. ¿Te das cuenta? La esperanza. Tú no puedes entrar al reino, aunque ya estás en el reino, pero no puedes verlo, disfrutarlo, parado en Hebreos 11:1, esperando que Cristo venga. Pero si ya Cristo vino, ¿te das cuenta? Usted se imagina lo que es que tú salgas de tu casa y te pares en una parada de autobuses a esperar el autobús. Quizás te ha pasado alguna vez. Y el bus supuestamente pasaba a las 10. Pero usted llegó a las 10 en punto y usted no sabe si ya pasó o no pasó. Y usted está espere y espere. Y 10 y 5, 10 y 10, 10 y 15, las 10 y 20, las 10 y media. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó? Qué raro, pero ¿qué pasó? Allá, después de haber esperado una hora, le pregunta a alguien que va pasando, dígame una cosa. Y el bus de las 10, ya se pasó hace tiempo. Usted se imagina lo que es vivir esperando algo que nunca va a llegar. En el caso del bus, pues puede venir otro bus más tarde. Pero en el caso de Cristo, que ya vino y no va a volver a venir. ¿Te das cuenta? En el caso del reino, que ya está aquí. Aquí y ahora. Usted no puede vivir esperando algo que ya llegó. ¿Cómo usted va a vivir esperando a Cristo si ya Él mora en tu corazón? Ya mora en ti. Tú eres el templo del Dios viviente. Tú eres el templo del Señor. ¿Cómo vas a estar esperando algo que ya tienes? Hebreos 11:1 es lo que te mantiene en angustia.
en una fe que espera. Si tú vives en esa fe de Hebreos 11:1, vas a vivir toda la vida frustrado. Bueno, instructor, pero y entonces, si no vivo en la fe de Hebreos 11:1, ¿en cuál fe entonces yo tengo que vivir? Muy buena pregunta. Pásate a la fe de Hebreos 12:2. Pásate a la fe de Hebreos 12:2. Y si tú te pasas a la fe de Hebreos 12:2, la cosa va a cambiar para ti. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Que Cristo es el autor y consumador de la fe. Te invito a que te pases, bríncate una hoja y pásate al otro lado a Hebreos 12:2 y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida, porque ahí te vas a encontrar el reino. Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador. Él es el que trajo la fe y la consumó. La consumó. ¿Te das cuenta? Yo te invito a que te pases a vivir en la fe, no que espera de Hebreos 11:1, sino en la fe consumada de Hebreos 12:2. Hay una distancia como del cielo a la tierra. Por eso es que yo no espero lo que ya llegó. Porque yo vivo en la fe consumada. Yo vivo en la fe del reino. En el aquí y ahora. ¿Te das cuenta? Es muy importante que entendamos esto. La fe consumada. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es. Él consumó todo. Y cuando tú vives en el consumado es, usted no vive en espera. Usted no vive esperando nada. Usted vive recibiendo y disfrutando y creyendo todo. ¿Te das cuenta? Por eso, aún en la oración, el apóstol Pablo, enseñaba cómo orar. Imagínate. Y Pablo vivía con un pie en la tierra y otro pie en el reino. Pablo decía, dando gracias a Dios en todo y por todo. Esa es la fe consumada, dando gracias a Dios en todo y por todo. Los creyentes tienen que aprender a orar. ¿Cuál es el problema que existe? Que apenas doblan las rodillas para orar, lo primero es comienzan a pedir y a pedir y a pedir. Señor, dame. Si te parece, Señor, la casa, el carro, Señor, la esposa o el novio, el perro o lo que sea. Señor. Algún día. Yo sigo esperando. No. No. Tú tienes que vivir en la fe consumada. Lo tengo. Es mío. ¿Te das cuenta? Lo tengo. Es mío.
Tú tienes que aprender a declarar las cosas que ya las tiene por fe, pero la fe consumada, como un hecho, es tuyo. Y comienzas a visualizarlo, comienzas a verlo y comienzas a disfrutarlo. Pastor, pero eso es de loco. Amén. No esté pidiendo un carro. Confiese que tienes un carro. Véalo parqueado ahí en la cochera suya de su casa. Lávelo y límpielo. Y no pida una pipilacha, un carrito que se le ande cayendo la placa. Visualice cosas buenas. Confiese cosas buenas, que vea cosas buenas consumadas, porque Dios da cosas buenas. Salte de la esperanza. La esperanza es tormento para el corazón. Te lo voy a poner más fácil. Yo sé que me vas a entender mejor. La novia y el novio. La novia vive en esperanza porque el novio le dijo que en un año se van a casar. Ella vive en una esperanza. No tiene nada seguro, lo que tiene nada más es que el hombre le prometió que se va a casar con él, pero ella sabe que pueden suceder muchas cosas en el camino y ella vive en esa angustia, contando los días. Y ella no va a estar feliz, no va a estar tranquila y no va a dejar de comerse las uñas hasta el día en que el cura o el pastor le diga, id en paz. Vayan, disfruten. Y entonces ya la muchacha lo da como un hecho porque ya se realizó el matrimonio, ya no está en esperanza, ahora está en lo consumado. Ahora ya ella está casada para vivir, para disfrutar. ¿Te das cuenta? Se lo pongo de otra manera. Cuando tú tienes hambre y llegas a tu casa y tu esposa está preparando el sancocho, o la sopa o la comida o lo que sea, y usted tiene hambre, y usted le dice, mujer, ya está la comida, ya está, espérese un momento, tranquilo, nada más faltan 2 horas. y usted con el ombligo pegando al espinazo, porque usted tiene hambre. Y usted está desesperado, usted está angustiado, tener que esperar a que esté la comida. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es que usted va a disfrutar? Cuando ya tu esposa traiga el plato, te lo ponga en la mesa y usted comienza a comer. ¡Wow! ¿Ah? Y usted queda lleno. ¿Ve? Se terminó la angustia. ¿Por qué? Porque ya tú no estás en esperanza, esperando que esté la comida. Ya usted consumó. Ahora ya usted está lleno. Ya usted está lleno. Mientras tanto, antes estabas angustiado porque estabas esperando. Si no me entiende con eso, ya yo no sé cómo me podrías entender. Pero sigamos adelante. Entonces, la fe consumada es la fe del reino. Va a tener que traer un tema sobre la fe consumada para que yo creo que, no sé si yo tengo un tema grabado o lo tengo escrito, pero yo voy a traer un tema para explicarlo más mejor, más claro, para que tú entiendas. Cuando tú vives en lo consumado, usted no espera lo que ya tienen. Usted no cree porque ahora usted ya lo tiene, ya lo recibió.
Ahora usted no cree, ahora usted no vive en una fe, sino que ahora usted entiende. Y el entender, eso te enseña a disfrutar y a reposar. Nadie que viva en esperanza puede reposar porque vive angustiado. Cuando tú entras en la fe consumada, en la fe del reino, tú reposas. Ya no vamos a ninguna parte porque ya llegamos. ¿Te das cuenta? Entonces, Hebreos 11:1 es una fe de esperanza, es una fe futura, es una fe postergada, es una fe que espera, es una fe que produce ansiedad. ¿Ves? Entonces, la fe consumada es una realidad presente, es una realidad tangible para aquellos que caminamos y vivimos en esa fe. La fe consumada. Si logras entender eso, mira, el apóstol Pablo nos recuerda la importancia de este poder operativo cuando afirma en Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Destacando que la herencia espiritual es superior a cualquier manifestación física antigua. El manto, por lo tanto, simboliza el revestimiento de justicia que ahora cubre a cada creyente bajo el nuevo pacto. O en este caso, bajo la plenitud del reino. El fuego que acompañaba a los carros de Elías es una representación teológica de la santidad de Dios y su capacidad para consumir lo que pertenece al viejo orden. En la cosmovisión hebrea, el fuego purifica el oro, pero destruye la paja, funcionando como un agente de separación entre lo sagrado y lo profano. ¿Te das cuenta? Este elemento, el fuego, es vital para comprender cómo el fin del viejo pacto implicó un juicio sobre la estructura religiosa que ya no podía contener el fuego de la gloria de Dios. Por ello, la escritura advierte con solemnidad en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? Una declaración que resuena con la experiencia de Elías al ser llevado en un torbellino de llamas celestiales hacia su destino, un destino eterno. Siguiendo esta línea de pensamiento, el juicio de fuego mencionado en las epístolas paulinas se refiere a la remoción de los elementos transitorios del judaísmo del primer siglo. La victoria de Cristo fue total, eliminando las sombras, eliminando las figuras, para dar paso a la sustancia, a lo verdadero, a lo eterno, que es lo que permanece inconmovible frente a los cambios del tiempo. La realidad del reino es que ya hemos sido purificados por la obra perfecta de la cruz, permitiéndonos vivir una paz que sobrepasa todo
entendimiento. Así lo describe el apóstol al decir en la segunda carta a los tesalonicenses en el primer siglo: y a vosotros que sois atribulados, hablándole a su audiencia en el primer siglo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, consolidando la idea de que la manifestación de su gloria trae descanso definitivo a los santos. Es la única forma de poder reposar. ¿Te das cuenta? El consumado es nos invita a reconocer que los eventos descritos en la ley y los profetas han encontrado su cumplimiento exacto en la persona y en la obra de Jesucristo. No estamos esperando un retorno físico para restablecer un trono terrenal, pues el trono de David ha sido ocupado para siempre por el Rey de Reyes en el ámbito espiritual. La liberación que Elías experimentó al ser quitado de la tierra es un recordatorio de que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, desde donde reina el Señor. Y recuerde que el cielo es Dios mismo. Y recuerde que ahí es donde estamos nosotros, en el cielo, en el reino. Esta verdad es central en la teología de Pablo o Paulina, la cual declara en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo tenía que hablar así porque él estaba en el primer siglo. Él estaba esperando. Nosotros no estamos esperando porque él vino en el 70. ¿Ve? Estableciendo que nuestra identidad no depende de este mundo. Consecuentemente, al abrazar la victoria presente, dejamos de lado las expectativas limitadas que caracterizaron el antiguo Israel para entrar en la libertad de los hijos de Dios. La gloria que una vez fue vista en los caballos de fuego ahora residen en el corazón de los creyentes mediante el conocimiento de la verdad revelada. ¿Te das cuenta? Esta transformación interna es el milagro más grande de la era del reino, superando cualquier fenómeno atmosférico o visión profética del pasado. Pablo lo resume magistralmente cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, hablándole a los corintianos en el capítulo 3, verso 18, en el primer siglo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Somos transformados de gloria en la misma imagen. Gloria al Señor, confirmando que el ascenso de Elías fue solo el prefacio de nuestra propia elevación espiritual. Los caballos de fuego representan la fuerza y la velocidad con la que la voluntad divina se ejecuta en la historia humana para proteger a sus siervos escogidos. ¿Ve? En el análisis del término hebreo rekeb, descubrimos que se refiere no solo a un vehículo, sino a una estructura de defensa y avance que Dios despliega sobremanera, sobrenaturalmente o soberanamente. Esa caballería de la que hablamos en el libro de los Salmos, esta caballería celestial es la misma que protegió a Eliseo en Dotán, revelando que el mundo invisible es más real que el mundo visible que percibimos con los sentidos. Esos millares de carros son los ángeles
que trabajaron en el primer siglo a favor del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Es el ministerio angelical llegó hasta el año 70. Hoy no tenemos el ministerio angelical. Hoy nosotros somos uno en el uno. Vivimos en la presencia de Dios. Hoy no hay ángeles. Tú no tienes que estarle pidiendo nada a ángeles ni cosa parecida. Porque hoy tenemos la gloria de Dios que está con nosotros y en nosotros. Gloria al Señor. Al respecto, el salmista nos ofrece consuelo al decir en el Salmo 34:7, para ellos en el primer siglo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy nosotros vivimos bajo la cobertura de la chequina de Dios. Ellos allá, el ángel estaba para protegerlos en el primer siglo, asegurando que la protección divina es una constante para aquellos que confiaban en su nombre en el primer siglo. De esta manera entendemos que los carros de fuego simbolizan al gobierno teocrático que Cristo ejerce hoy sobre todas las naciones desde su posición de exaltación a la diestra del Padre. No hay fuerza terrenal que pueda detener el avance de su reino, el cual ha llenado la tierra conforme a las promesas dadas a los patriarcas antiguos. Nuestra seguridad descansa en la certeza de que el fin del antiguo pacto eliminó toda barrera entre Dios y el hombre. ¿Te das cuenta? Ya hoy no tenemos intermediarios. Hoy no vemos a Dios como en un espejo. Hoy lo vemos cara a cara. Gloria al Señor. Entonces, por esta razón el apóstol nos insta a mantenernos firmes. Él les decía a los amados allá en Roma, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, proyectando la victoria de Elías sobre cada desafío que enfrentamos en nuestra vida diaria. La aparición de Elías en el monte de la transfiguración junto a Moisés, recuerda, cuando Jesús subió al monte, confirmó que Jesús es el cumplimiento final. O sea, era el cumplimiento final en aquel siglo de la ley y de los profetas, en el tiempo señalado, en el año 70 después de Cristo. Ese evento fue crucial para que los discípulos en el primer siglo que caminaban con Jesús comprendieran que la economía del antiguo pacto estaba llegando a su fin para dar paso a la gloria de Cristo, a la gloria del Mesías, a la gloria del reino. El consumado total. Sostenemos que esa transición se completó con la destrucción del templo en el año 70, marcando el juicio final sobre el Israel apóstata y la salvación del remanente. En ese orden, la escritura enseña en Malaquías capítulo 4 y en el verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál día crees que era ese día del Señor grande y terrible? El día del juicio, cuando Él le pasó la factura a la Jerusalén y al Israel apóstata, cuando fue destruido el templo, cuando los ejércitos romanos destruyeron todo y quemaron la tierra de Judea,
donde estaba todo Jerusalén y el templo, vinculando su ministerio con el tiempo de la consumación de todas las cosas. Al profundizar en el contexto original de las epístolas, vemos que los creyentes del primer siglo vivían en la expectativa del cumplimiento de todas estas visiones en su propia generación en el primer siglo. La victoria de Cristo fue sobre los principados y las potestades un hecho consumado. Y cuando habla de principados y potestades, sácate de la cabecita, de la mentecita, demonios, porque eso es lo que han enseñado por años. Y cuando se habla de principados y se habla de potestades, los amados, los creyentes, en lo primero que piensan es en demonios. Voy a hacer un tema sobre eso. Cuando la Biblia habla de principados, cuando el apóstol Pablo habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, no está hablando de demonios que no existen, no está hablando de diablos cósmicos que no existen, está hablando de hombres como Nerón, está hablando de autoridades, está hablando de gente con autoridad que podía hacerle daño al pueblo, a Israel. ¿Te das cuenta? No está hablando de diablo ni de demonios. Eso no existe, no queda en eso. Está hablando de hombres con autoridad, de realezas con autoridad. ¿Ven? Entonces, la victoria de Cristo sobre los principados y potestades es un hecho consumado que nos permite caminar en autoridad y poder sin temor al futuro o al juicio, porque ya sabemos y entendemos en el reino que ya todo eso pasó, que ya todo eso sucedió. Hoy lo que hay es la ley de Cristo, que es el amor incondicional en el reino, para vivir, para disfrutar, para no vivir en angustia, para no vivir en espera, porque no esperamos nada, porque ya lo tenemos todo. Gloria al Señor. La muerte ha sido sorbida en victoria y el aguijón del pecado, que era la ley, ha sido removido por el sacrificio perfecto que puso fin a los sacrificios de animales. Todo eso se consumó en el 70. Por lo tanto, celebramos con las palabras de Pablo cuando dice allá en la primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que el fuego de Elías ahora arde en el altar de nuestra fe consumada. Gloria al Señor. La historia de Elías y sus carros de fuego nos enseñan que Dios siempre tiene un plan de rescate y de elevación para su pueblo, incluso en los tiempos de mayor oscuridad, en los tiempos de mayor problemas, de mayor escasez, cuando tú piensas que ya no hay salida, cuando tú piensas que ya hasta ahí llegaste. No, olvídate de eso. Dios siempre tiene una forma, siempre tiene un plan de rescate. Oh Señor, cuando nosotros vivimos en una fe consumada en el reino, vivimos en confianza, confiados, vivimos seguros, vivimos reposados, sabiendo que estamos seguros en el reino con Dios. Hoy vivimos en el cumplimiento total de esas promesas.
habitando un reino que no puede ser conmovido y que ha superado las limitaciones del tiempo y el espacio. La transición del viejo pacto al nuevo pacto no fue solo un cambio de reglas, sino una transformación de la naturaleza misma de nuestra relación con el Creador, con Dios. Y es por eso que la palabra nos exhorta en Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo exhortando a los amados del primer siglo y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te das cuenta? Recordándonos que el fuego y el juicio ya pasó para nosotros. En última instancia, la visión de los carros de fuego nos inspira a mirar más allá de las circunstancias temporales y a fijar nuestros ojos en las realidades eternas que Cristo ha establecido. Somos herederos de una gloria que los profetas antiguos solo pudieron ver desde lejos. Pero nosotros, hoy, en el aquí y en el ahora, poseemos de manera plena y permanente la victoria en Cristo, el carro de fuego que nos transporta diariamente hacia una comunión más profunda con la divinidad en el aquí, en el ahora, en la presencia de Dios, viéndolo cara a cara. Pablo concluye este misterio con una promesa poderosa al declarar en Efesios 1:3, hablándole a los amados en Éfeso en el primer siglo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, sellando nuestra identidad como ciudadanos del reino eterno, el reino que no tiene fin, el reino inconmovible. Gloria a Dios. Amado, estas son buenas noticias. Estamos viviendo los mejores tiempos. Estamos gozando las riquezas, los manjares de este reino. Yo te declaro como Dios te ve, santo, completo, perfecto y reinando en plenitud de vida. Comparte este video y nos vemos en el próximo video.